Organización de computadoras. En el siguiente video hablaremos de los componentes electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseña para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. Un circuito electrónico es una red electrónica de componentes, tales como resistencias, inductores, capacitores, fuentes y semiconductores, que tienen una trayectoria cerrada y que a su vez su corriente regresa al punto de origen. Ahí vemos los circuitos electrónicos y los circuitos impresos. Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. Diferenciando los componentes electrónicos, y vemos los componentes electrónicos y los elementos electrónicos. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. Según su estructura física, ahí están los discretos, que son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, entre otros. Ahí vemos los circuitos discretos en imagen. Ahí vemos los circuitos integrados. Forman conjuntos más complejos como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Según el material base de fabricación, los semiconductores y no semiconductores. Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante según la temperatura a la que se encuentra. Al contrario que en los metales, la conductividad eléctrica de los semiconductores aumenta con la temperatura. Según su funcionamiento, constan de componentes electrónicos interconectados. Estos componentes se clasifican en categorías de activos o pasivos. Los activos proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Los considerados activos incluyen las baterías o pilas, los generadores, los tubos de vacío y los transistores. Los pasivos son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. Entre los pasivos se incluyen las resistencias, los condensadores y las bobinas. Según el tiempo de energía, los electromagnéticos, aquellos que aprovechan la propiedad electromagnética de los materiales, fundamentalmente transformadores e inductores. Los electroacústicos transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa, por ejemplo los micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, entre otros. Los optoelectrónicos transforman la energía luminosa en eléctrica, como los diodos LED, células fotoeléctricas, entre otros. Ahí vemos las funciones más comunes: el amplificador operacional, bistable,
PLD, DIAC, diodo, diodo-zener, memoria, microprocesador, microcontrolador, pila, tristor, puerta lógica, transformador, transistor, etc.